frecuencia del cuadrante. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. XHRMO FM. Transmite en el 88.1 de FM. La voz del Pitic. La voz del Pitic. Radiando su señal desde Boulevard Navarrete, local 138F, Colonia Valle Grande, en Hermosillo, Sonora. Vías de contacto. Cabina 6622-180725. WhatsApp 6624-740042. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como La Voz del Pitic. Música, información, entretenimiento. Todo en una sola estación. La Voz del Pitic 88.1. Somos los primeros en el cuadrante. Hermosillo, ¿cómo vamos? Mesa de análisis con organizaciones, colectivos, activistas, académicos y especialistas. Hermosillo, ¿cómo vamos? Hermosillo, ¿cómo vamos? Porque lo que no se mide, no se puede mejorar. No se puede mejorar. Acompáñanos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Hoy es miércoles 25 de agosto y ya son las 11 de la mañana con 3 minutos. Y como cada miércoles está el espacio, esta mesa de análisis de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Yo soy Ángel Coronel, de La Voz del Pitic. Y el tema de hoy va a ser los desafíos para la gestión del agua en Hermosillo. Y por supuesto tenemos súper invitados para este tema. Tenemos a Karina López Ivich, ella es maestra en Ingeniería Ambiental y en Economía en Políticas Públicas. También obviamente integrante de la red de Hermosillo ¿Cómo vamos? Y tenemos también aquí a mi derecha está Juan Jaime Sánchez Mesa, él es abogado y especialista en gestión del agua y consultor muy conocido por todos los que saben del agua. Y por supuesto Ernesto Urbina, el director de la organización Hermosillo ¿Cómo vamos? En unos momentos más nos va a acompañar Jesús Olivas, periodista, también bien conocido y director de Ecos de la Noticia. Ahorita lo recibimos. Y bueno, pues empezamos esta mesa, pues dándoles la bienvenida a los tres. Y bueno, empezamos con Ernesto para que nos dé un poco de antecedente, algunos datos ahí y un contexto, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias también a nuestros invitados, a los miembros de la red que sin duda son parte fundamental del esfuerzo que realiza Hermosillo ¿Cómo vamos? Y bueno, agradecer a La Voz del Pitic que nos permite conversar sobre un tema muy importante para todos los hermosillenses. A partir de los datos, de los resultados presentados en nuestro informe de indicadores 2021, vemos con preocupación que uno de los temas más importantes y que sin duda influyen en la viabilidad de desarrollo de la ciudad tiene que ver con el agua. Y en este sentido hemos visto que en los últimos años la eficiencia del organismo operador Agua de Hermosillo ha venido a la baja. Entre 2016 y 2020 la eficiencia general del organismo pasó de un 52% a un 32%. Esto implica que el organismo operador ha producido más agua, sin embargo ha facturado menos y ha cobrado menos. En ese periodo se dejaron de cobrar 15 millones de metros cúbicos de agua, lo cual implica que en términos proporcionales la producción en ese periodo aumentó 23%, cayó la facturación 5% y la cobranza también cayó un 25%. Esto sin duda complica el panorama no solo de las capacidades operativas, sino también de la solvencia financiera del organismo operador como para tener el margen de inversión que permita impulsar aquellas obras y aquellas acciones que ayuden a satisfacer las exigencias de los hermosillenses en términos de este servicio público. Y más importante aún, esta situación limita la capacidad del organismo operador para tener una planeación de largo plazo que permita garantizar el abasto y la distribución del vital líquido en la ciudad para los próximos años. En términos financieros, también Agua de Hermosillo está en una situación comprometida. Por ponerlo en perspectiva, Agua de Hermosillo, y aquí los especialistas tal vez nos van a poder confirmar estas cifras, pero genera ingresos más o menos de 1.200, 1.300 millones de pesos al año. Sin embargo, tiene una deuda pública cercana a los 300 millones de pesos. Al cierre de 2020, la deuda a proveedores era de 230 millones de pesos. Y otro dato
importante es que la cartera vencida supera los 2,000 millones de pesos y la mitad prácticamente de esa cartera vencida se considera incobrable, ¿no? Esto sin duda le agrega una complejidad importante a la situación que enfrentamos en términos de la gestión del agua en la ciudad. Y por último, pues desde Hermosillo, ¿cómo vamos? Preocupados por esta situación. Estamos tratando de impulsar acciones en diversas áreas, particularmente la profesionalización del organismo operador. Va a ser muy importante el próximo proceso de designación de director o directora de agua de Hermosillo, en donde lo vemos como un momento muy importante, una oportunidad muy importante para establecer las bases para la profesionalización del organismo operador, pero también pues estamos muy preocupados y estaremos tratando de impulsar acciones para que se fortalezcan los ejercicios de micro y macromedición, el tratamiento de aguas residuales, la disminución de las pérdidas, entre otros aspectos que sin duda los especialistas nos podrán platicar. Y bueno, Ángel, ese es más o menos un panorama que se deriva de los datos que los ciudadanos pueden encontrar en nuestro informe de indicadores 2021. Oye, antes de seguir, ¿dónde pueden encontrar estos indicadores? Sí, el documento está libre para descarga gratuita en nuestra página www.hermosillocomovamos.org y también estamos publicando información de manera recurrente en nuestras redes sociales, Hermosillo Cómo Vamos en Facebook y en Twitter HMO Cómo Vamos. Excelente, pues ahí para todos los interesados que quieran pues analizar estos documentos, ahí están de libre acceso, por supuesto, en las plataformas de Hermosillo Cómo Vamos. Bueno, creo que nos está ganando el tiempo, vamos a hacer un corte y ahorita vamos a regresar ya de lleno aquí con los expertos para tocar este tema, pues el tema importante que es el del agua, y vamos a ver cuáles son los principales desafíos que presenta Hermosillo para la gestión, ¿no? La siguiente, ¿qué es lo que viene? A ver cómo nos va. Y regresamos en un minuto, no se vayan, estamos en La Voz del Pitic, 88.1 FM. Generamos contenidos de valor e interés social. Todas las voces en una sola. La Voz del Pitic, 88.1 FM. Grandes éxitos que llegaron para quedarse. Todos están aquí. La Voz del Pitic. Contenido, tendencia, podcast LVP. De lunes a viernes a las 10 de la mañana y sábados y domingos a las 11 de la mañana. Comunicación efectiva. El podcast LVP en radio y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz del Pitic. Suscríbete para que tengas toda la información, los trending topics en tu radio. El podcast LVP, el sonido de las redes. Llega a La Voz del Pitic, la mesa de análisis de Hermosillo, ¿cómo vamos? Entérate de los temas más relevantes de organizaciones, colectivos, activistas, académicos y especialistas. Hermosillo, ¿cómo vamos? Cada miércoles a las 11 horas por La Voz del Pitic, 88.1 FM. 88.1 FM. En tu misma sintonía. Si tú necesitas apoyo alimentario, el Banco de Alimentos de Hermosillo existe para ayudarte. Únete al programa de voluntarios y tu tiempo ayudando a otros será recompensado con alimento. También puedes inscribirte a algún otro programa de apoyos alimentarios. Comunícate hoy al 6622-607302. En el Banco de Alimentos de Hermosillo estamos para ayudarte. Recuerda que la unión sí hace la fuerza. Tu participación en Hermosillo, ¿cómo vamos? Es muy importante. Comunícate por WhatsApp 6624-740042. La Voz del Pitic, 88.1. En tu misma sintonía. Música, información, entretenimiento, todo en una sola frecuencia, 88.1 FM. ¿Quieres saber cómo vamos? Regresamos. 11 de la mañana con 11 minutos. Estamos en La Voz del Pitic, en la mesa de análisis de Hermosillo, ¿cómo vamos? Y esta mañana tenemos el tema de los desafíos para la gestión del agua aquí en nuestra ciudad, en Hermosillo.
Y para eso tenemos, por supuesto, ya los presentamos, pero tenemos que seguir presentándolos a Karina López Ivich. Ella es maestra en Ingeniería Ambiental y en Economía de Políticas Públicas. Además, es integrante, por supuesto, de la red de Hermosillo ¿Cómo vamos? También tenemos a Juan Jaime Sánchez Mesa, él es abogado y especialista en gestión del agua, además consultor, y se agrega a la mesa el periodista especialista en análisis político, director de Ecos de la Noticia, Jesús Olivas. Buenos días, pues empezamos con el tema, vámonos de lleno. Ahorita Ernesto Urbina, director de Hermosillo ¿Cómo vamos?, nos da un panorama general de este tema, ¿no? Aquí en Hermosillo. Pero bueno, si nos pueden dar un poquito de datos, a lo mejor técnicos, y luego vamos al análisis, ¿no? Claro que sí. Karina, adelante. Claro que sí, con gusto. Mira, sí me gustaría, porque obviamente cuando vemos los indicadores vemos números y de repente decimos, bueno, ¿y eso qué se refleja para mi usuario, para mi hermosillense, ¿no? Esta parte de socializar más el tema. Y me voy a ir un poquito más atrás, porque Ernesto plantea la situación del organismo operador, de la operación del organismo operador, pero vámonos para visualizar también el problema, es cómo estamos en nuestras fuentes de agua. Hermosillo se abastece de agua de pozo, el 70% viene de agua de pozo y el 30% viene de la presa del Novillo a través del acueducto de Independencia, ¿no? Bueno, pues resulta que de los 6 acuíferos que tenemos y que suministran agua a Hermosillo, 3 de ellos están súper explotados, ¿no? Lo que es la costa de Hermosillo, Mesa del Ceri y La Victoria y el río San Juan. Y los otros 3, pues ahí están medios en equilibrio, se pudiera decir, pero realmente también en una situación delicada. Y ahorita la presa del Novillo, ahorita son datos recientes, está como el 50% de su capacidad. Entonces, desde ahí viene un problema de origen de nuestras fuentes, de nuestro abastecimiento, de dónde estamos trayendo el agua. Y bueno, luego vienen todos estos datos que platica Ernesto, que se reflejan en que tenemos un mal uso, un uso muy ineficiente. Si utilizamos más o menos, si a Hermosillo nos entran unos 11 millones de metros cúbicos al mes, o aproximadamente unos 130 millones de metros cúbicos al año, 50% de eso no lo medimos, no sabemos qué pasa, no sabemos a dónde se fue. Se piensa que se va a fugas, muchas de esas fugas son fugas en usuarios, en grandes usuarios que no se les mide el agua, o se van a tomas clandestinas, o se van a otros lugares. Entonces, tenemos ese problema. Y luego el siguiente problema es que seguimos utilizando el agua de manera lineal, la extraemos, la utilizamos y la descartamos. No estamos reutilizando, haciendo un uso eficiente de esa agua. 30% del agua tratada se reutiliza, pero se reutiliza en la agricultura, que eso pues no tiene gran ciencia, lo echas al canal, el agricultor lo usa y adiós, bye bye, ¿no? No, necesitamos, no tenemos este reuso en áreas verdes, en la industria, en áreas desarrolladoras, el reuso de aguas grises, el reuso de aguas negras. Entonces, en conclusión, tenemos problemas con nuestras fuentes de agua porque están en un estrés hídrico o están sobreexplotadas, hacemos un uso ineficiente y en la poca, y además la agua no la medimos, no la cuantificamos adecuadamente, y la estamos desperdiciando porque no la estamos reutilizando. Así en grandes rasgos está la situación, y es una situación pues que nos pone en estrés hídrico, y no porque esté lloviendo ya se solucionó. Estas son soluciones que se le tienen que dar a corto, ahorita hablamos de esas soluciones, a mediano y a largo plazo. En el sentido de la gestión de lo que tenemos como recurso, ¿no? Exacto. Juan Jaime. Bien, mire, yo quisiera comentar que para quienes no lo saben o no se dieron cuenta, la gestión del agua en la ciudad de Hermosillo está a cargo del gobierno municipal hace aproximadamente 20 años. A mí me parece que ese lapso que ha transcurrido es más que suficiente para hacer una evaluación de cuáles son realmente las capacidades del gobierno municipal en general. Y en este caso, aunque estamos analizando el caso de Hermosillo, el ejemplo podría extenderse al resto del estado. Somos, en el contexto del norte del país, del noroeste del país, los más ineficientes. Llama la atención el hecho de que somos el único estado en esta región del país en donde son los municipios los que tienen a su cargo la prestación del servicio. No ocurre lo mismo en el caso de Baja California, en el caso de Chihuahua, en el caso de Nuevo León.
Y en el caso de un estado que no es vecino nuestro, pero que está en el centro de la República, que es el estado de Querétaro. Curiosamente, si nosotros nos ponemos a revisar, esto lo he estudiado abundantemente de manera desahogada el Colegio de Sonora, si nosotros nos ponemos a revisar los resultados de la eficiencia de los sistemas de agua potable operados por los gobiernos de los estados versus la gestión de los gobiernos municipales, con la única excepción de León, Guanajuato, que se cuece aparte y que es municipal, hay una diferencia abrumadora que coloca como los más eficientes los sistemas operados por los gobiernos de los estados. Aquí en Sonora, yo quiero decirlo porque, no obstante que es de los estados en donde más ineficiencia hay en la gestión del agua municipal, tenemos una ley que en su momento, y todavía hoy es ejemplo a nivel nacional. Esto lo quiero decir yo porque tenemos mucho la tendencia a recurrir al tema legislativo cuando nos enfrentamos a un problema social o un problema económico. Bueno, pues vamos a generar una ley para resolver este problema. Sí. Aquí, y voy a mencionar nombres porque creo que se lo merecen, el doctor Fernando González Villarreal, cuando fue secretario de Agricultura del gobierno del estado, y yo era el abogado de la Comisión Estatal del Agua, el ingeniero Jardines era el director general, a instancias del doctor González Villarreal, nos propusimos o nos indicó la conveniencia de hacer una nueva ley de agua. Hicimos una nueva ley de agua y eso explica que hoy día, curiosamente, la demanda de Hermosillo, cómo vamos, a la autoridad municipal, a la que está hoy día en el ejercicio constitucional y a la que está a la vuelta de la esquina para asumir ese ejercicio constitucional, no le pedimos gran cosa, llama la atención. Yo quisiera que los comunicadores, los reporteros, con esa habilidad que tienen, detecten lo siguiente: le estamos pidiendo, señores, cumplan con la ley. ¿Por qué le decimos cumplan con la ley? Porque tenemos una ley de avanzada en el estado. Deben ustedes saber que el estado de Sonora era huésped de innumerables visitantes que querían conocer cómo habíamos hecho para sacar esta ley que tiene una organización descentralizada. El dinero que entra al agua no puede irse a otra cosa más que al agua. Tiene una autonomía financiera. Tiene un órgano de gobierno en donde la mayoría, órgano de gobierno, el que aprueba presupuestos, el que propone tarifas, el que acuerda la realización de contratos, el que está a cargo del gobierno, tiene una mayoría ciudadana. Hay un consejo consultivo de ciudadanos, un consejo consultivo de ciudadanos. Entonces, y tiene infinidad de mecanismos. Y hay la obligación de que no solamente el director, sino los cargos de mayor responsabilidad dentro de la estructura del organismo sean gente que demuestre, para poder acceder legalmente al cargo, experiencia y capacidad en el desempeño de actividades relacionadas con la gestión del agua. Entonces uno dice, bueno, si tenemos la mejor ley, si tenemos una serie de estructuras de carácter administrativo en el gobierno del organismo, si hay una participación ciudadana, por lo menos en el papel, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué somos el ejemplo de lo que no debe de hacerse? ¿Por qué Hermosillo es, por así decir, Sonora en general, pero ya que estamos en Hermosillo yo no me salgo del tema, ¿por qué Hermosillo es el caso que nadie quiere seguir? Porque es el ejemplo del desastre. Yo me pregunto, y le pregunto al auditorio y le pregunto a los investigadores, ¿no es hora de replantearnos la gestión del agua y pensar que quizá un servicio tan importante como el agua no deba estar, en el caso de Sonora, en manos del orden de gobierno municipal, que es el que tiene las mayores debilidades institucionales, la mayor limitación de recursos? Y debo decir que esa limitación de recursos cada día es más grave. Tiene el mayor nivel de improvisación. Basta ver, por ejemplo, en los últimos años y en otros, ha sido, depende de la voluntad del alcalde, digamos, ¿no? Si el alcalde quiere meter a su amigo, mete a su amigo. Y no hay nadie, ni en el órgano de gobierno, ni en el Consejo Consultivo, que se lo reclame. No hay nadie, no hay en la organización ciudadana. Nosotros lo hicimos en Hermosillo. ¿Cómo vamos? Oigan, parece un reclamo demasiado bobo, perdonando la expresión, parece un reclamo demasiado elemental. Oigan, pongan a alguien que le entienda el agua, por el amor de Dios. No puede ser que sigan entrando los amigos del alcalde. Bueno,
Yo quiero pensar que el alcalde también tiene amigos capaces, no todos son simplemente gente improvisada en el tema del agua. Escoja un amigo, bueno, que por lo menos ese amigo sea una gente que pueda acreditar ante el órgano de gobierno, tener las capacidades profesionales, el título universitario o el desempeño profesional que lo haga capaz de ofrecer un servicio. Yo me pregunto, ¿no será hora de cuestionarnos si en realidad es importante que el gobierno del Estado, estamos hablando de la capital del Estado, en donde los usuarios no le pagan en un nivel de 2.200 millones de pesos, subrayo, 2.200 millones de pesos, en donde la alcaldesa de Hermosillo tuvo el arrojo de perdonar, disculpar el pago por un mes y le generó un hoyo de 40 millones de pesos al organismo por un desplante. Esa es una opinión muy personal, un desplante populista, un desplante que no tenía ningún sentido, porque no iba dirigido a favorecer a las clases populares. Igual no pagaron el agua a los ricos que los pobres, que la clase media. Es decir, hay un desgobierno del agua que, entre otras cosas, no lo estoy proponiendo, pero yo sí quiero que es importante que se abra la discusión. No es hora de que el Estado recobre la facultad de prestar el servicio y ponga orden en esto. Jesús. Sí, digo, lo que dice Juan Jaime tiene mucha razón y coincido. Y ahorita decía que el organismo ya depende del municipio hace aproximadamente 20 años. Y ahí radica el problema, creo. Ahorita lo decía de alguna manera, entre líneas, lo político. Cuando interviene lo político en un tema que debe ser todo lo opuesto a lo político, como es el agua, el líquido vital, pues ya empieza a fracturarse muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, tenía 3 años de reportero en ese momento, y empezó como tema político el exgobernador López Nogales con el presidente municipal Pancho Búrquez. Ahí hubo un acuerdo para darle el organismo operador de agua a Pancho, que era el presidente municipal, a Pancho Búrquez, y de ahí empezó. Después, yo me atrevo a decir, hicimos un ejercicio periodístico hace 2 años, que solamente 3 directores, desde ese tiempo, desde el 2001 hasta la fecha, solamente 3 directores han tenido experiencia en lo que bien decía Juan Jaime ahorita, como director de agua de Hermosillo, experiencia en el tema del agua. Los demás, amigos del alcalde en turno, así ha sido siempre. Y no solamente el director, que si nos vamos a no solamente ver el árbol, el equipo era inexperto, diario. Totalmente. Ahora, si pones a un director que no le entienda el agua, pero se rodea de gente que capaz. Sí bueno, todavía se la puedes comprar. 1, 2, las leyes de las que hablaba ahorita Juan Jaime, también muy importante. Estamos en México, desgraciadamente, ¿no? Las leyes a veces quedan como letra muerta, desgraciadamente. No han nada hecho más caso. Que aquí, perdóname, nada más, se vale interrumpir. Sí, claro, es un debate. Nada más que aquí, siempre en México y en todos los países hay una distancia entre la ley y la realidad. En Hermosillo, en el caso del agua, hay un abismo entre lo que dice la ley y lo que hace la autoridad. Totalmente. Y ahora otro punto importante de ese, yo sí me he cuestionado, de hecho en ese ejercicio periodístico lo comentamos, y en ese momento entrevistamos a la gobernadora. Ya ve que la gobernadora no dio muchas entrevistas, pero fue de banquetazo. Oiga, gobernadora, el tema del agua, ¿por qué no regresa al Estado? ¿Por qué no gestiona que regrese al Estado? Y bueno, hizo como que la Virgen le hablaba, no le interesaba mucho el tema, ¿no? Eso, sí. Pero también tiene mucho que ver, y ahorita decía el equipo que conforma, tiene un nombre, ayúdenme con eso. Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno. Los primeros 15 años, esa Junta de Gobierno, el 70%, si no mal recuerdo, 71, 72%, eran personas que tenían relación comercial con el ayuntamiento. O sea, la gente que estaba en Junta de Agua tenía empresas que le vendían al ayuntamiento. Por ende, pues el alcalde en turno hacía lo que quería con ellos, pues, y no hacían cumplir las leyes. Por eso yo decía que todo recae en lo político, en temas como tan sensibles como es el tema del agua, y desde que se dio del Estado al municipio así ha sido. El trienio de Célida López no fue la excepción. Los directores, desgraciadamente, no eran directores que tenían. Ahora, otra cosa. Excepto la primera. Sí. Hubo 3. Sí, y salió por temas políticos. Salió por temas políticos, pero estaba mega calificada. Sí, totalmente. Pero le pusieron un equipo
¿Que no? de Al gente que capricho de le iban poniendo funcionarios. abajo. Exacto. Entonces no se cumplió, ¿no? El equipo, la no formación duró, del equipo. no le dieron tiempo, pues Un tampoco, ¿no? No le dieron No, tiempo le y pusieron tampoco a le mucha dieron gente abajo, no espacio le dieron para, un espacio, para así es. poder trabajarlo. Yo creo que ahí radica, Ángel, este problema, Karina, Juan Ángel, ahí radica lo político, en el momento de que los políticos y los alcaldes o alcaldesas en turno se olviden de Agua de Hermosillo como uno, caja chica del ayuntamiento, porque ese es otro gran problema, es la caja chica del ayuntamiento desde hace muchos años. Y dos, muy importante, ahorita decía de los deudores, el tema de la gente que no paga agua está en los polos contrarios, es la gente más humilde, pero también es la gente que más dinero tiene, los empresarios, los que tienen empresas que utilizan muchísimos millones de metros cúbicos de agua. Aquí yo quisiera alertar a quienes están a la vuelta de la esquina para asumir el cargo de legisladores en el Congreso local. El presupuesto de ingresos de Hermosillo está facultado el director comercial del Agua de Hermosillo para hacer descuentos. O sea, el principal enemigo de las finanzas del organismo está precisamente adentro. ¿Por qué? Porque hay un nivel de discrecionalidad. En todos los sistemas que funcionan de manera adecuada, cualquier merma, es natural que una persona, por una condición absolutamente excepcional, una persona que vive sola, que es minusválido, que por su edad, que por la condición especial, habrá que compensar esa deficiencia suministrándome el agua más barata. El problema es que no está focalizada esa prestación, esa dádiva, en el buen sentido de la palabra, no está focalizada y se utiliza a discreción. Si los congresistas al Congreso del Estado quieren tomar las cosas en serio, deben de quitarle esa facultad y al contrario, obligar a Hermosillo, a Agua de Hermosillo, que cobre lo que tenga que cobrar, a imposibilitar que cualquier funcionario, así sea el alcalde, se tome pues yo no sé, por favor, la libertad de decir, este mes no se le cobra el agua a nadie. Como si el dinero que está por ingresar fuera un dinero del que él pudiera disponer. Se trata de que pone en riesgo, cuando aparentemente quiere ayudar, pone en riesgo el servicio más elemental del que se va a procurar, el que va a llegar con mayores dificultades a la gente más humilde, teóricamente, que es la que se quiere apoyar, ¿no? Yo quisiera, no sé si tenemos un minuto. Sí, tenemos que ir a un corte, regresamos contigo, Karina, se puso buena la plática, son las 11 de la mañana con 29 minutos, están en la mesa de Hermosillo, ¿cómo vamos con el tema del agua? Como ya pudieron haber escuchado, tenemos expertos aquí con buena plática, no se vayan, regresamos después del corte. ¿Quieres saber cómo vamos? Continuamos. Somos los primeros en el cuadrante 88.1, La Voz del Pitic. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. XHRMO FM. Transmite en el 88.1 de FM. La Voz del Pitic. La Voz del Pitic. Radiando su señal desde Boulevard Navarrete, local 138F, Colonia Valle Grande. Música, información, entretenimiento. Todo en una sola estación. La Voz del Pitic 88.1. Somos los primeros en el cuadrante. Dormimundo, un mundo de descansos. Dale a tu vida el descanso que se merece. Visítanos y podrás encontrar grandes ofertas y métodos de pago. Contamos con modelos y marcas exclusivas de colchones. 50% de descuento más box gratis en tu compra. Sucursal Plaza Dila y Solidaridad. Los especialistas del descanso. Dormimundo. Patrocinador Hermosillo, de La ¿cómo Voz del vamos? Pitic. Promoviendo el diálogo y la participación ciudadana, te invitamos a escuchar la mesa de análisis de Hermosillo, ¿cómo vamos? Entérate de los temas más relevantes en voz de organizaciones, colectivos, activistas, académicos y especialistas. Hermosillo, ¿cómo vamos? Cada miércoles a las 11 horas por La Voz del Pitic, 88.1 FM, en tu misma sintonía. Música, información, entretenimiento, todo en una sola frecuencia, 88.1 FM. ¿Quieres saber cómo vamos? Regresamos. Oye, por algo te invitan, te pasas de todo
Bueno, pues seguimos en la mesa de Hermosillo, ¿cómo vamos? 11 de la mañana, 31 minutos, se pone buena la plática, al aire y fuera del aire, por supuesto. Yo soy Ángel Coronel y me acompañan Karina López Ibich, Juan Jaime Sánchez Mesa y también Jesús Olivas. Nos quedamos contigo, Karina. Gracias, Ángel. Tuvimos que ir al corte, pero regresamos. Sí, antes de entrar, porque creo que vamos a entrar un poquito a las soluciones, quería retomar el tema en que nos quedamos antes del corte, ¿no? La politización. Y lo digo porque si hay gente, utilizamos ese término de despolitizar, ¿no? Es lo que estamos ahorita utilizando mucho, despolitizar el organismo operador. Por ser un término corto y así como que todo el mundo haga resonancia y todo el mundo lo utilice, pero vamos a explicarlo un poquito, porque sí se ha acercado gente a mí y dice, oye, espérate, ¿cómo está esto de la despolitización? O sea, que ya no se metan los políticos. No, o sea, los políticos tienen que ser los más enterados, los más preocupados, los más involucrados y los que aporten más a las soluciones que se tomen. La despolitización quiere decir que cuando se vayan a tomar decisiones en el organismo operador de agua, no se tomen por criterios sociales, económicos, técnicos y ambientales, porque ahí hay un tema también que vamos a hablar cuando hablemos de las soluciones. Y no caprichos, beneficios o criterios políticos. A eso nos referimos con despolitizar. Sobre todo, y aquí estuvieron dando ya algunos ejemplos de esos caprichos y beneficios políticos y criterios políticos que se utilizan para tomar decisiones en el agua. Y el otro punto que va unido a de la despolitización, que también lo hablábamos, pero lo ejemplifico un poquito más, es precisamente la profesionalización del organismo operador. No se le puede dar continuidad. Cuando un director cambia a toda su gente, ¿cómo vamos a tener esa continuidad en los programas? Sí se han tenido programas buenos, sí se han tenido buenas iniciativas, se cuenta con estudios técnicos probados socialmente, económicamente, técnicamente, pero no se les da continuidad. ¿Por qué? Porque si están cambia la gente, pues no, nadie está ahí para dar continuidad. Y se tiene también una desvinculación completa entre las diferentes dependencias. No se planea entre SIDUA, entre INPLAN, entre el organismo operador de agua, no se planea entre la Comisión Estatal de Agua y CONAGUA en cuanto al tema precisamente de la situación de las fuentes de agua. Entonces, hablamos de profesionalizar y dar continuidad. En el momento que el nuevo alcalde pone a esta persona, capaz o no capaz, porque ha puesto personas capaces, sí o sí, el nuevo alcalde lo va a querer cambiar y ahí va a querer cambiar a su gente y ya no hay continuidad. Entonces no podemos tener programas. Y nomás pongo un ejemplo muy, muy clave que tenemos aquí enseguidita. Bueno, tenemos 3 ejemplos de los que se han venido hablando mucho. Organismos operadores. León, Saltillo, Monterrey, y voy a poner el ejemplo de Tucson. ¿Cuál es el común denominador de ellos? Esta despolitización y esta profesionalización y continuidad en los programas. Tucson tiene 40 años haciendo programas de recuperación de aguas grises, recuperación de aguas negras, recarga de acuíferos, y están en condiciones con reservas de agua. Nogales, cosa que nosotros Arizona no incluso le roba el agua de lluvia a Nogales, México, porque ellos sí tienen. Porque ellos sí tienen el plan de recarga, exacto, de acuíferos. Entonces, esas son las consecuencias de la politización. Tenemos que, no es por quitar a los políticos por quitarlos, o no es por quitar los criterios políticos, es porque tenemos que tener esa continuidad bajo las condiciones actuales que estamos viviendo del agua. Si no lo hacemos en esta administración, estamos perdiendo un tiempo muy, muy valioso. Juan Jaime. ¿Soluciones? Yo creo que... Soluciones. Sí. Yo creo que... Yo quiero insistir en que independiente, es decir, tiene que desatarse, no podemos seguir en las condiciones en las que estamos, ¿no? No puede ser que, como ocurrió en esta administración municipal que está terminando, no se haya colocado un medidor. La medición de los usuarios cayó, creo que andaba en el 65% y se fue, no sé, creo que anda alrededor del 40%. Así es. Es un rubro, imagínate tú qué tan ineficiente tiene que ser un sistema de agua potable para estar quebrado como está el Hermosillo con esa deuda tan grande. Pensemos nada más en lo siguiente. Pensemos en cualquier servicio, en cualquier mercancía, en cualquier bien. Agua de Hermosillo es el único vendedor de agua.
de agua en los domicilios. No tiene competencia, no tiene por qué preocuparse de que a un lado de él está otro. Es un monopolio. Es un monopolio, y con todas las ventajas que eso tiene, ¿no? Todo mundo lo necesita, no hay uno solo, no solamente no tiene competencia, sino cada uno de los hermosillenses, así sea el recién nacido o el más anciano, lo necesita. El gobierno tiene toda la atribución de hacer una propuesta de tarifas porque tiene una fórmula. En la ley dijimos, el problema de despolitizar o no politizar, de lo que señalaba ahorita Karina, yo diría más bien hay que despartidizar una política de agua. Tiene que haber un político que con una visión de futuro haga un planteamiento de desarrollo y zarandee esta modorra, este abandono en el que ha tenido la autoridad municipal al servicio número 1 del agua, ¿no? Pero tiene que despartidizarla, tiene que profesionalizarla. Y yo creo que la muestra, la primera seña, la primera muestra, el primer rasgo que podemos tener los hermosillenses de que la futura administración municipal está tomando en serio, está reconociendo la gravedad del asunto, es cuando proponga, porque no elige, quien elige al director de agua de Hermosillo, eso lo dice la ley, es la Junta de Gobierno. En teoría. No, en teoría no. En el texto de la ley. La ley lo ordena. Pero no la pasa. ley lo ordena. Quiero decir que la compañera Karina forma parte de esa Junta de Gobierno. Ellos son, en todo caso, a propuesta del alcalde, quienes tienen en sus manos la definición de quién va a ser. Ahí vamos a ver, para abrir boca, si la siguiente administración está tomando en serio. Ese va a ser Y luego el segundo paso va a ser cuál es el equipo que lo está acompañando, porque la ley también dice que no solamente debe cumplir con un requisito de capacidad demostrada, experiencia, currículum, etcétera, el director, de igual manera quienes ocupan los cargos de primer nivel. Bueno, entonces, tenemos las leyes, tenemos la estructura y tenemos los principios suficientes para que el organismo Agua de Hermosillo funcione. Yo sigo pensando que la situación actual, no de Hermosillo, de todos los municipios del país, independientemente del atraso que tiene Hermosillo, que está entre los municipios más atrasados del país en términos de infraestructura, suministro de servicios, lo que ustedes quieran. Sí. La situación económica, la reducción de participaciones, la precarización de las finanzas públicas municipales, sí debe poner a los hermosillenses, a todos los hermosillenses, a pensar si no ha llegado la hora de que ya estuvo suave, de que un nivel de gobierno con muchas limitaciones, no voy a hablar de incapacidades profesionales, con limitaciones claras, presupuestales, objetivas, tiene o no tiene la capacidad de enfrentar una bronca de este tamaño, perdonándome la expresión de la bronca. Vamos a pensar, a ver, no se subió la tarifa en 3 años, ¿qué cosa no ha subido en 3 años, por el amor de Dios? En 3 años no se subió la tarifa. ¿Por qué? Porque se quiere quedar bien con la gente, cuando en realidad, al querer quedar bien con la gente, lo que está haciendo es perjudicándola, porque le estás debilitando al organismo de que todo el mundo dependemos. ¿Quién se va a atrever a subir la tarifa? Esa es otra prueba. ¿Te tomas en serio el cargo? Promueve un incremento de tarifa, así arda, y se queje la gente, aunque se queje la gente. Ahí está el problema. Hay que subir la tarifa. No puedes funcionar con una tarifa que estaba vigente hace 3 años. Claro, si eres muy ineficiente y gastas demasiada luz y pierdes mucha agua, pues no vas a meterle a la tarifa tu ineficiencia para que te la pague el usuario. Califica tú muy bien cuáles son tus incrementos, eficientiza tu sistema e incrementa la tarifa, exígele al Congreso que incremente la tarifa para que pueda sobrevivir y garantizarle a la gente, a los empresarios, a las escuelas, a los hospitales, a los niños, un servicio adecuado. Está el derecho humano al agua. Ojalá le dediquen ustedes, y yo me ofrezco desde ahorita, ya me autoinvité, cuando quieran analizar el tema del derecho humano al agua, es todo un tema que nos está tumbando la puerta y cualquier rato va a generar muchos conflictos. Soluciones, sí. Precisamente por lo que comentó Juan Jaime al final de quién lo va a hacer, qué político se va a atrever, pues, la experiencia de 22 años en el medio, y aquí no voy a coincidir con ustedes, yo creo que una de las soluciones sería despolitizar el agua de Hermosillo totalmente. Uno, todo alcalde que llega siempre quiere otro puesto.
y no va a ser no va a tomar una decisión como la que es correcta, yo coincido. Subir, cobrar, es correcto, pero es antipopular para los políticos. No, hombre, imagínate, decir, les voy a subir el agua, llueve, truene o relampaguee. Se le acabó su carrera política, lo saben los políticos. Por eso yo creo que sí deben de despolitizar. Y aquí entra el Congreso del Estado, y ahorita también lo mencionaba. El Congreso del Estado, algún diputado que se le prenda el foco, que no hay muchos con esa capacidad desgraciadamente en el legislativo, que se le prendiera el foco y dijera, bueno, vamos a trabajar en una nueva ley o agregar a la ley que ya hay algunos incisos, algunas iniciativas nuevas, entre ellas despolitizar, volverlo al Estado, no sé, hacer un organismo totalmente independiente de los gobiernos. Es una posible solución. ¿Cómo? Bueno, habría que estudiarlo, evidentemente, ¿no? Pero yo sí estoy claro que los políticos y los alcaldes, sobre todo, deben estar fuera de las decisiones importantes de Agua de Hermosillo, porque si no es así, no va a pasar nada. Ahorita lo decíamos fuera del aire con Juan Jaime. Pues, ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿cómo lo van a hacer? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Pues yo sí creo, Jesús, que como decía ahorita, o sea, despolitizar no quiere decir quitar al político. O sea, el político tiene que seguir apoyando lo que se tiene que arreglar, tiene que seguir apoyando. Pero apoyándolo sin tomar decisiones importantes, porque no saben. Sin tomar decisiones bajo criterios políticos, ¿sí? Sin tomar decisiones bajo criterios políticos. Ese es el punto número 1 que tenemos que entender. Ahora bien, creo que ahí es donde entramos todos. A ver, usuarios, todos tenemos que entender que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad que nos midan el agua. Entonces, si alguien llega y nos quiere poner un medidor, se queja y le hablan al medio de comunicación, y el medio de comunicación, en lugar de decirle, está bien, que te pongan el medidor, no, ahí van los medios de comunicación a irse a la grilla, digamos, ¿no? Entonces, pues no, todos tomemos nuestra carta. Pero es que es corresponsabilidad, o sea, la gente desgraciadamente prefiere pagar el Netflix que el agua. Esa es una realidad. Por eso, entonces, el Netflix no se lo cortan. Porque sabe que el Netflix se lo corta y sabe que el agua no se la corta. A eso voy. Empieza a cortar el agua, verá cómo se acaba eso. A eso voy. Ahí es donde va la cadenita. Luego les cortan el agua, hablan a los medios de comunicación a quejarse. No le estoy echando a los medios de comunicación, pero es parte de todo el proceso. No, y se aprovechan del derecho a tener agua. Claro, pues, ¿no? Entonces se aprovechan del derecho y hacen un escándalo. No, señores, está bien si les cortan el agua si no lo están pagando. Ahora, todos, la industria, por ejemplo, los empresarios, que hagamos un compromiso todas las cámaras. Todos a medir el agua y a pagar el agua. Es un compromiso que tiene que venir de todos. Sí, está bien, yo me exijo que me pongan mi medidor, que me midan mi agua y entonces vamos a ir detectando esas fugas, vamos a ir arreglando esas fugas. Utilizamos 370 litros por habitante por día, promedio en Hermosillo. Es muchísimo, no es que lo estemos utilizando, es que se nos está yendo. Entonces, al momento de medir en cada sitio y saber cuánto estoy entregando a cada sitio y medir en cada sitio, la gente va a empezar a arreglar sus fugas. Entonces hagamos un programa de medición, sigamos el programa de medición, sigamos el programa de detección de fugas, vayamos arreglando esa parte. Esa es solución inmediata de esta administración. Ahora, todos los usuarios, en el manejo de cuenca tenemos que entrar a la agricultura sí o sí, tenemos que entrar a la industria sí o sí. Tarifas. Tiene que haber una tarifa equivalente al bien que se está recibiendo, al servicio que se está recibiendo. No puede ser que la tarifa se siga viendo como una manera de quedar bien. Exacto. La manera de quedar bien es asegurarle a los hermosillenses de hoy y de mañana y a los empresarios de hoy y de mañana que va a haber agua. Ese es el compromiso. Ustedes saben más de eso, pero las fugas, por ejemplo, ¿cuántas se van fugas? Claro. Pero no hacen esas obras porque no son obras de relumbrón para los gobiernos. Una demanda, un punto que yo les propongo a los medios de comunicación, exigir que Agua de Hermosillo, ya no lo hagamos trimestral, semestralmente, publique sus indicadores de eficiencia, para estarlo monitoreando, para ponerlo bajo la lupa, ustedes hagan un listado, ¿cuáles son los elementos a través de los cuales se puede juzgar la eficiencia de un organismo operador? ¿Cuánta agua se pierde? ¿Qué capacidad tiene de cobro? ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto recupera? Etcétera. Una serie de indicadores. Que la autoridad municipal... Y a los deudores también, que la autoridad municipal... Y los deudores, muy importante. Que la autoridad municipal realmente se comprometa a transparentar el organismo
y que diga cómo lo recibe. Que diga, nosotros ciudadanos necesitamos saber en qué condiciones está el servicio número 1 de la administración del servicio número 1 de la ciudad. Jesús. Bueno, y que sobre todo se transparente con un monitoreo que semestralmente se nos diga a los hermosillenses cuál es la marcha del organismo, cuáles son los indicadores a través de los cuales puede ser juzgado el organismo operador. Pues ahí vamos a jugar un papel muy importante a través de Hermosillo, cómo vamos, ¿no? Para ir viendo esos indicadores. Pero Jesús, sí quiero platicar un tema contigo así muy en cortito, porque creo que está esta visión generalizada de que las fugas están en las tuberías y que no están arreglando las tuberías y por eso se nos está yendo el agua. No sabemos, eso es un hecho, pero muy probablemente no esté el mayor porcentaje de las fugas en las tuberías. El mayor porcentaje de las fugas está dentro del usuario. Pequeños, medianos o grandes que o no tienen un medidor o se les pone o se les pone una tarifa fija y se está yendo el agua. Es impresionante y tenemos ya casos en medición, o sea, en nuevos medidores que se están poniendo, que un mes la persona paga 150 o 200 pesos por tarifa fija y en el momento que se le pone el medidor le llegan cuentas de 2,000. Pues claro, porque tenía una super fuga en su casa y entonces se está dando cuenta. Entonces, a eso me refiero. Prioridad número 1, olvídense ahorita las tuberías. Prioridad número 1, poder 100% de macromedición, 100% de micromedición y detección y arreglo de fugas. Y sí, se puede implementar un programa. ¿Con qué van a hacer eso? ¿Con qué? Sí se puede hacer. No tienen dinero. Sí se puede hacer. ¿No? Se está haciendo un programa ya en el cual vamos a ir poniendo medición y cerrando los sectores hidrométricos en aquellos sectores que tengan capacidad de pago. Y entonces así vamos a ir haciendo un círculo ¿Cuáles virtuoso. son los sectores que tienen? ¿Cuánto cuesta el medidor? El medidor normal anda entre 1,000, 1,200 pesos. Un medidor que la sería ley el dice óptimo. que el medidor lo tiene que pagar el usuario. No es una inversión a cargo del municipio. Exacto. Y si El se les municipio cobra. en todo caso, Sí. el usuario paga el medidor y la instalación del medidor. Pero desgraciadamente, a ver, decías algo Pero muy ¿por qué interesante. no se mide? Ese es el problema. Bueno, No se mide empezamos- porque se quiere el aplauso de la gente. Sí, claro, todo Exacto. volvemos a lo Sí, mismo, es volvemos a lo político, mismo. pero decías Es algo muy, político, sí. muy importante. Bien, Jesús. El caso de las fugas en los hogares. Desgraciadamente, y decías otra cosa, de empezar a hacer un círculo vicioso con Virtuoso, con esos sectores, sí. con los Ajá. sectores que pueden. Que pueden, ajá. Pero desgraciadamente la gran mayoría no puede. O ¿Por qué? si ¿Por puede. qué dice que no puede? Porque no pueden. Económicamente. Si pagan el 1,200 carro, pesos. si pagan el teléfono, Hay si gente que pagan está la bien. luz. A ver, hay gente, no sé si Cóbraselo en abonos, 200 pesos Se le va. mensuales. ni el así lo medidor. paga la gente, desgraciadamente. bueno, la gente bueno, llega a estamos consumir hablando- la mayor cantidad de personas. Estamos Y tú hablando lo sabes. del servicio Sí, sin sí, el cual no sí. se A puede ver, vivir. no estamos debatiendo si es importante o no. Claro No, que es en la importante. No, posibilidad de es el pago. más importante. Totalmente. Pero, a ver, 200 usted, pesos. yo, Ángel, Karina, podemos. 200 pesos al mes no los puede pagar la gente. Hay gente que no. Bueno, Hay No, gente que bueno, no. a ver, Jesús, y es una está- realidad. no estoy de acuerdo con eso. Jesús, No, es que no. están las No se tarifas trata de no estar de sociales. acuerdo. No, Se trata de de ver la realidades. realidad de la sociedad. De realidades, pero vamos viendo las realidades. Están las tarifas sociales. Las tarifas Sí. sociales se van a continuar. Y están las tarifas escalonadas que se tienen que actualizar, como bien dice Juan Jaime. Pero sí hay capacidad de pago para ciertos. La idea es que los medidores se vayan poniendo y se puedan ir. Mecanismos hay muchos y se puedan ir pagando en abonos, se pueden hacer acuerdos. El tema es la voluntad política para hacerlo, como bien dices tú, porque se tiene que poner medidores y se tiene que medir. Ese es el paso número 1. Bueno, desde Así es Javier como vamos Gándara, a ir ¿te acuerdas de saliendo. aquellos famosos A ver, medidores? A ver, Y no pasó la nada. gente de Monterrey, la gente que vive en Tijuana, en Mexicali, en Delicias, Sí. en Saltillo, ¿por qué paga por qué se le mide? Porque ellos sí tienen dinero y el hermosillense Sí, no tenga. no Ajá. tiene dinero para pagar. Yo te pregunto Sí. eso. Hay ¿Sobre muchas qué base? razones. Hay Sobre- hay muchos estudios periodísticos. Ahorita vamos, Bueno, para ahorita cerrar el vamos, tema, se ¿Cuál- puso bueno. Los se datos puso de bueno el Coneval, debate. ¿qué te dicen de la Hermosillo pobreza? está en la lona. No es Te lo dice- cierto, Oh, no. Bueno, entonces. Vamos ahorita- a... Coneval está equivocado. No, Coneval está en lo No. correcto, pero por debajo del nivel de pobreza no está la gente que no tiene medidor. Hay Exacto. mucha gente que Y no está tiene la medidor Yo creo que lo se puede trata más pagar. de la idiosincrasia del hermosillense Bueno, que otra cosa. vamos Pero a un regresamos corte, de la seguimos en la capacidad de mesa pago. de Hermosillo como vamos con el tema del agua. Definitivamente. Vamos a regresar al cierre, Al cierre, porque ok. vamos a Vamos durar al más cierre. tiempo aquí. No aguanta nada. 11:51 de la mañana, Se va regresamos. rápido la hora. ¿Quieres saber cómo vamos? Continuamos. Continuamos.
Generamos contenidos de valor e interés social. Todas las voces en una sola. La Voz del Pitic, 88.1 FM. La nueva tendencia en Hermosillo es Yassi. Sigue sus redes sociales como Yassi MX. Descárgalo en tu celular. Muy pronto. Espéralo. Patrocinador de La Voz del Pitic. ¿Quieres entrar al Unison? Bañuelos Asesorías. ¿Quieres entrar al Cobach u otra prepa? Bañuelos Asesorías. ¿Quieres terminar la prepa con un solo examen? Bañuelos Asesorías. Búscanos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Bañuelos Asesorías. Manda WhatsApp al 6622-753656. No lo olvides, somos Bañuelos Asesorías. Patrocinador de La Voz del Pitic. Tu participación en Hermosillo, ¿cómo vamos?, es muy importante. Teléfono en cabina 6622-180725. La Voz del Pitic, 88.1. En tu misma sintonía. Música, información, entretenimiento. Todo en una sola frecuencia. 88.1 FM. ¿Quieres saber cómo vamos? Regresamos. 11 de la mañana con 53 minutos ya, estamos de regreso en la mesa de análisis de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Yo soy Ángel Coronel, me acompaña Karina López Ivich, maestra en Ingeniería Ambiental y también en Economía en Políticas Públicas, por supuesto integrante de la red Hermosillo ¿Cómo vamos? También tenemos acá a Juan Jaime Sánchez Mesa, él es abogado y especialista en gestión del agua, además consultor. Y también está en la mesa Jesús Olivas, él es periodista, analista político y director de Ecos de la Noticia. Y bueno, estábamos con el tema del agua, Hermosillo, el organismo operador, todo este debate que estaba ahorita suscitando, pero desgraciadamente nos va a faltar tiempo para seguirle. Vamos a tener que hacer una segunda parte. Aquí reafirmamos, hacemos el compromiso. Pero bueno, vamos a una reflexión de cierre, ¿no? Para poder estar acorde a los tiempos. Karina. Claro que sí, con mucho gusto. Voy a darle un cambio a la palabra que tanto se usa, voluntad política. Siempre hemos hablado que de la sociedad para arriba se tiene que crear la voluntad política. Yo soy optimista, obstinadamente optimista de que sí se pueden hacer esos cambios, que la sociedad hermosillense sí estamos ya en una situación de madurez para generar y propiciar que el político tenga valentía política. Yo creo que es un término que tenemos que utilizar porque hay que reconocerles, y como bien decía Jesús, tienen muchas presiones y muchos compromisos políticos. Entonces, es de valentía política decir no. Sí voy a hacer las cosas diferentes, sí voy a hacer las cosas acordes a lo que requiere la ciudad, al beneficio de la sociedad. Y bueno, una propuesta muy concreta que traíamos sobre la mesa como Grupo Hermosillo ¿Cómo vamos? Es que en los primeros 100 días de la administración, de la nueva administración, se tome un proceso, se realice un proceso de selección a través de la Junta de Gobierno, pero que las cámaras, que los colegios, que puedan ellos proponer sus candidatos con el perfil que se tiene en la ley, con el perfil que se establezca y que se haga un proceso abierto de selección, que salga el mejor candidato para director y para directivos a través de la Junta de Gobierno, que obviamente el que preside esa Junta de Gobierno es el nuevo alcalde. Sin embargo, es una Junta de Gobierno representada por sociedad civil y por su gobierno, ¿no? Funcionarios. Entonces, ese sería para nosotros el primer camino para despolitizar este organismo operador, con miras a que esa selección después se vaya, obviamente, evaluando bajo resultados, bajo indicadores, como bien dice Juan Jaime, cada trimestre o cada semestre, ir viendo cómo se van desarrollando. Y en base a eso, que continúen o que se salgan, pero que no continúen, se salgan por criterios políticos. Ese sería el primero. Y sí, yo creo que como sociedad, lo repito, cámaras, sociedad, organizaciones, debemos de poder tener ya la madurez política, que si se toman decisiones impopulares, seamos lo suficientemente para maduros, es decir, está bien que se te cobre el agua,
Está bien que suban las tarifas, está bien que a todos se nos mide el agua, está bien que los agricultores entren en cultura, porque los agricultores están en el campo, pero aquí están sus familias, aquí están viviendo, son ciudadanos que van a tener también los problemas que vamos a estar sufriendo por el agua si esto no se empieza a aliviar. Entonces, esa es la propuesta sobre la mesa y creemos que pudiéramos, así como digo, hacer ese gran primer paso de mucho de lo que se tiene que hacer en las soluciones. Juan Jaime, para cerrar. Yo creo que una buena manera de mostrar que efectivamente hay una preocupación sobre la situación que prevalece en la gestión del organismo Agua de Hermosillo y que esa preocupación se traduce en una voluntad de cambio es que desde el inicio de la administración la definición del director del organismo, de la persona que va a dirigir el organismo, que debe ser muy transparente esa decisión y debe de anunciarse señalando claramente cuáles son las razones por las cuales se está proponiéndose a esa persona. Y que esa persona también ponga a consideración de la Junta de Gobierno el elenco de funcionarios con los que se va a hacer acompañar en la decisión. Los funcionarios de primer nivel, son no sé cuántas, 7, 8, 10 gerencias en el organismo Agua de Hermosillo. Y sobre todo, que le demos un tiempo, no mucho, unos cuantos meses, quizás 6 meses, para que esa administración del agua, dando la cara a la ciudad, diga cómo va a resolver, no para este año ni para el trienio, sino con la visión de largo plazo, el requerimiento que hoy día tenemos los hermosillenses y el que vamos a tener o el que van a tener nuestros hijos, nuestros nietos. Y no hablo solamente, no quitémonos de la cabeza el solo consumo humano, que es el más importante, el consumo personal y doméstico. Pensemos en las empresas que no están llegando porque no estamos garantizando volúmenes suficientes. Las empresas que se van a otros lugares porque no encuentran aquí la seriedad en la administración pública para confiar en una estructura de gobierno y en un régimen jurídico que les favorezca, que les garantice. Que se elija ese a través de un procedimiento abierto, que sea de cara a la gente. Estamos hablando del agua, no estamos hablando del manejo de espectáculos municipales, ni estamos hablando del cobro del predial, estamos hablando del sistema del agua, que se abra y que quienes van a encabezar la gestión a nivel municipal presenten un programa que a todo mundo le quede claro para dónde vamos y qué medidas hay que tomar ante el desastre, subrayo yo, que es hoy día la gestión del agua en la ciudad. Y ahí están los números, que ya no vuelvo sobre ellos, ya Ernesto tuvo la amabilidad de darnos esas pésimas noticias. Y para aclarar, o sea, que en esta selección obviamente también se considera personal que está ahorita ahí en Agua de Hermosillo, que es personal, hay personal también muy bueno, que está haciendo muy buen trabajo, que están trabajando seriamente, que sea también parte de la selección, que se puedan considerar personas que ya están ahí. Quise hacer esa aclaración. Sí, de cierre ya, importante. Se nos acaba. Sí, definitivamente Karina y Juan demostraron que saben mucho del tema. Ojalá que le manden el programa. Y eso que no has oído nada. Al alcalde en turno. Ojalá que lo escuche. Y es que sí es importante que escuche este tipo de análisis, ¿no? Análisis con profundidad, como bien lo hicieron ellos. Yo soy la parte más política. Discúlpeme, pero soy más escéptico con lo político, porque tengo 22 años viendo lo mismo cada 3 años y cada 6 años, y ninguno me ha sacado de mi desconfianza, por decirlo de alguna manera. Nunca la pierdo. Todo puede empeorar. Ojalá que sea en Todo puede empeorar. No, y ojalá que sea en porque como bien dijiste, Karina, vamos a perder 3 años valiosísimos para lo que viene, ¿no? Y preocupa el análisis que haces de las presas, el análisis que haces de los pozos, todo eso nos preocupa evidentemente, pero hasta que no tengamos un alcalde que no le interese tomar las mejores decisiones, a pesar si son antipopulares o no, hasta que no tengamos un alcalde así van a cambiar las cosas. Ahí está, pues se nos acabó el tiempo, dejamos abierto el tema para una segunda. De veras, muchas gracias por la oportunidad. Muy agradecidos de que hayan venido. Muchas gracias Karina López Ibich, también a Juan Jaime Sánchez Mesa y por supuesto también a Jesús Olivas, de parte de su servidor Ángel Coronel. Les agradezco. Te la voy a robar para las mesas mías, ¿no? Cuando guste. Mañana, por cierto, tengo mesa de análisis. Cierto, mañana tiene mesa de análisis. A las 11. Ahí luego les voy a invitar, Karina y Juan, para que se ponga igual de bueno. Ya gracias a todas y a todos por haber estado pendientes de esta mesa de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Aquí en La Voz del Pitic, 88.1 FM. Hasta pronto.
Hermosillo, ¿cómo vamos? Mesa de análisis con organizaciones, colectivos, activistas, académicos y especialistas. Hermosillo, ¿cómo vamos? Hermosillo, ¿cómo vamos? Porque lo que no se mide, no se puede mejorar. No se puede mejorar. Somos los primeros en el cuadrante. 88.1. La voz del Pitic. Son las 12:01. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. XHRMO FM. Transmite en el 88.1 de FM. La voz del Pitic. La voz del Pitic. Radiando su señal desde Boulevard Navarrete, local 138F, Colonia Valle Grande, en Hermosillo, Sonora. Vías de contacto. Cabina 6622-180725. WhatsApp 6624-7.